El granero se había convertido en el santuario de mi soledad. Hasta que una noche un instante con nuestro caballo desencadenó una metamorfosis inesperada, replanteándome todo lo que pensaba saber sobre la confianza, los confines y mis propios anhelos. Aunque parezca raro, debo admitir que todo comenzó con una chispa de ingenuidad, o al menos eso era lo que me repetía a mí mismo. Al principio mi esposo se encontraba de viaje de negocios y la casa se veía como un oasis de paz y ausencia. Con la intención de encontrar consuelo, me dirigía al granero, como tantos otros días. Apolo, nuestro majestuoso caballo castaño, siempre había sido un faro de serenidad en mi día a día. Sin embargo, esa tarde algo se percibía distinto. Un giro incomprensible. En el ocaso del granero, me topé con una línea que jamás imaginé cruzar, una que borraba los confines de la confianza, la lealtad y quien creía que era nuestra conexión. La nuestra, como la de mi esposo, siempre había sido una de rutina fija y confort. Él dedicaba largas horas a su labor en la compañía, frecuentemente viajando por razones laborales, mientras yo me quedaba en mi hogar. Habíamos tejido una vida conjunta llena de instantes cotidianos. La cena, los fines de semana tranquilos y las veladas prolongadas frente al televisor. No obstante, detrás de esa fachada, algo parecía desaparecer. No era algo que pudiera decir con claridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la brecha entre nosotros se alargaba. En aquellos instantes, hallaba refugio en nuestro caballo. Siempre habíamos albergado equinos en nuestra finca. Era una extensión de suelo. En el corazón del bullicio metropolitano. Un santuario donde pudimos respirar la paz. La mina de oro. Muy bien conservado. Se erguía en el corazón de un bosque que se extendía como un manantial de serenidad. A mi marido le encantaban los equinos. Y percibía cómo le brindaban un respiro de serenidad. A pesar de que siempre parecieron ser un simple juego para él. En mi opinión. En cambio, esas criaturas representaban una conexión con un universo más hondo. Una escapatoria a la monotonía cotidiana. Era común su visita al granero. Me dedicaba a nutrir a los equinos y a saborear su compañía cuando mi esposo no estaba presente. De esta manera, contempla la conexión. Recuerdo con nitidez la primera incursión en el granero en solitario. Mientras mi esposo emprendía una de sus travesías. En el universo corporativo. El viento soplaba con frescura. La fragancia del leno y la tierra invadía mis pulmones. Ahí. De pie en la carpa. Se hallaba un imponente y majestuoso caballo conocido como Apolo. Era una maravilla. Un resplandor castaño resplandecía mientras la luz de la tarde se infiltraba por las ventanas. Del campo de cultivo. Sus ojos, de un marrón profundo y lleno de alma, brillaban con intensidad. Como si me miraran con interés. Antes jamás había estado tan cerca de él. Más adelante, gracias. Había sido siempre el escudo de mi esposo. Sin embargo, en ese día sentí una fascinación inusual por él. Un vínculo imprevisto. Aguardé un instante. De pie frente al portal del refugio. Observando su danza. Él inclinó el rostro. Sus orificios nasales se expandieron. Las fosas nasales se agrandaron al inhalar el aire circundante. Con cautela. Me fui aproximando gradualmente. Saludos. Le expresé con delicadeza. Mi voz se reduce a un tenue murmullo. El sonido de mis palabras resultó inusual. Sin embargo, algo me incitaba a comunicarme con él como si pudiera captarme. Por motivos que no podía desentrañar. Su confianza me invadió de inmediato. El nombre de Apolo resonaba con la delicadeza de mi ser. Así como la veía en su rostro. En los días venideros. Cada vez que mi esposo se marchaba, mi tiempo en el granero se incrementaba. Apolo me recibía con entusiasmo. Le masajeaba el cabello. A veces simplemente me sentaba a su lado en el sosiego del granero mientras le limpiaba los cascos. No puedo asegurarlo con total certeza. Me intrigaba la razón. Sin embargo, empecé a sentir una serenidad profunda cada vez que me encontraba a su lado. Una libertad emocional que anhelaba en mi existencia. Así pasaron los días. La travesía de mi esposo se prolongó.
y mi vínculo con Apolo se fortalecía a cada paso. Era como si él captara mis emociones internas. Su presencia me ofrecía alivio. Al instalarlo, experimentaba una fuga hacia un universo donde el único sentido era el escape. La cadencia de su galope se transformó en mi refugio. El viento tocando mi melena. El sonido de los cascos bajo mí era una novedad absoluta. No obstante, una jornada. Algo se transformó. El comienzo fue un poco suave. Un instante de serenidad en la granja. La tarde se había dedicado a escalar. Y al volver a montarlo, algo en mi ser me impulsó a no evitarlo. Mientras tocaba la delicada melena de Apolo, una tormenta de calor me abrazó. Una conexión más profunda que la tejida en las semanas anteriores. Sin reflexionar, me aproximé más a su lado, levantando mis manos un poco más allá de lo común. Él permaneció inmóvil, de hecho. Se inclinaba hacia mi caricia. Su cuerpo respondiendo de forma sorprendente a mis palabras. Al principio, resultó ser delicada. Un apretón. Un giro en su lugar. Sin embargo, sentí la chispa entre nosotros. Un pacto en silencio. Fue en ese instante cuando me di cuenta de lo inusual que resultaba. Qué asombroso puede resultar para quien no haya experimentado esa vivencia. Sin embargo, cada rincón de mi ser revelaba la esencia de Apolo. Era como si se hubiera convertido en un fragmento de mi ser. Sus ideas y las mías se entrelazan de manera enigmática. No era una ostentación. A lo menos no al comienzo. Sin embargo, la tensión persistía. Una chispa ineludible que impregnaba el entorno. Siempre que nos encontramos en compañía. Intenté ignorarlo y domar su ira. Sin embargo, siempre se encontraba presente. En repetidas ocasiones. Al despedirme de mi esposo, me volvió a atraer el granero. Con miras a Apolo. Las noches en soledad en el hogar se transformaban en un manto de frío y ausencia. Me acomodaba en la penumbra del silencio, aguardando con ansias la llegada de mi esposo. No obstante, incluso en su hogar, la lejanía entre nosotros se estrechaba. No tenía la capacidad de comunicarse con él como lo hacía con Apolo. Él no entendía mis susurros ni mis anhelos. No obstante, Apolo entendía sin necesidad de articular una palabra. Una noche más tarde, tras una jornada extenuante, regresé al almacén. Resistir la tentación que había intentado esquivar y enfocar mi atención en otras cosas. Sin embargo, el tormento en mi pecho se hizo insoportable. Apolo me estaba aguardando con ansias. Me dirigí directamente a ese lugar. Sin titubear. Oí. Sin ninguna duda. El granero se encontraba en penumbra, iluminado únicamente por el tenue resplandor de la luna que se entrelazaba con las grietas en las paredes. Apolo estaba presente. Con calma aguardo. Como si hubiera estado aguardándome durante toda la eternidad. Podía percibir su mirada en mi rostro. Fortalecido y protegido. Por un instante. Me quedé atrapado en ese lugar. Respirando la brisa vespertina. Intentando apaciguar mi vertiginoso ritmo cardíaco. Y fue en ese instante cuando ocurrió. Lo desconozco con certeza. Sin embargo, al abrir mi mano para acariciar la melena de Apolo, algo se metamorfoseó. Entre nuestras manos. La conexión había superado los límites del sentimiento, era más profunda. En un abrir y cerrar de ojos, me di cuenta de que había traspasado una línea. Avanza un paso. Con el latido de mi corazón resonando en mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había hecho recientemente? Sin embargo, la verdad era que no deseaba frenarme. No tenía idea de la razón exacta. Sin embargo, en ese instante no podía negar que Apolo y yo compartíamos una conexión que superaba los límites de la razón. Algo que había esculpido en mi esencia y que era imposible ignorar. No transcurrió un instante. No quería cesar. Era el comienzo de algo que no podía escapar. Con cada jornada que avanzaba, se intensificaba. Mientras mi esposo seguía ausente en sus peripecias laborales.
Una y otra vez, regresaba al granero. No sabía cómo describirlo todo. Lo que comprendía era que no podía quedarse a un lado. Sin embargo, el relato aún no había llegado a su fin. En ese instante, al cruzar por primera vez la línea, me pareció haber cometido un desliz. Consideré que sería algo singular. Lamentaría y sepultaría en lo más profundo de mi ser, con la esperanza de que nadie lo descubriera. En ningún momento intenté convencerme de que era una simple confusión, de que la soledad de mi existencia había oscurecido mi perspectiva. Sin embargo, ese era el enigma. No fue una equivocación. No fue un enigma. Fue una urgencia. Un anhelo profundo. Demanda. Que floreció con cada encuentro con la granja. Apolo ya no se limitaba a ser un caballero. Se había transformado en mi enigma. Mi fuga. Mi pasión desmedida. Su sombra me perseguía aun cuando no estaba junto a él. En los instantes serenos de mi jornada. Cuando me encontraba sola en mi hogar. Estuve pensando en él. El resplandor de su melena. El resplandor solar iluminaba la danza de sus músculos bajo su piel al moverse. Casi podía percibir la calidez en su respuesta a mí. El lazo entre nosotros era ineludible. Como un hechicero que me arrastraba sin importar cuánto me resistiera. No se limitaba a la cercanía. La física me cautivaba con su silencio. El vacío que nos rodeaba resonaba con mayor intensidad que las palabras. Apolo no requería articular una sola palabra para que me sintiera apreciada. Aceptada y deseada. Él lo tenía claro. Cada golpe lo palpaba. Cada perspectiva conjunta era suficiente. Un torrente de calor invadía mi ser y mi mente no podía frenarla. Sin importar cuántas veces se empeñara en convencerme de que era una tontería. Debido a su soledad. ¿Por qué recuperarme? No obstante, seguía retornando a la granja. No era ni siquiera por la presencia de mi esposo en ese lugar. Habituaba frecuentemente salir de casa por motivos laborales. Sin embargo, tenía mi propia existencia para saborear. Podría haber partido con algunos camaradas. Podría haberme centrado en mis aficiones, o incluso haber regresado a la oficina. Sin embargo, la verdad era que no deseaba a más nadie. No apreciaba la compañía humana. No deseaba revestir el vacío con un objeto sin relevancia. Sueña con Apolo. Esa tarde. Tras la transformación de nuestras vidas. No lograba dormir. Acaba de regresar de una travesía de una semana. A pesar de que me encantaba contemplarlo. Una porción de mí se sentía desbordada mientras él se recostaba a mi lado en la cama. Su incesante aliento parecía intensificar el caos en mi mente. No conseguía mantener la atención. En la cadencia de los pasos de Apolo y en la calidez de su anatomía. Todo se deslizaba en mi mente como una sinfonía interminable. En el horizonte. El resplandor de la luna iluminaba el campo con un tenue fulgor. Y solo por un momento. Encontré un abismo entre la existencia que había tejido con mi esposo y el insólito universo que estaba tejiendo con Apolo. Hacía varias horas que había regresado del granero. Sin embargo, mi cuerpo persistía en su danza de hormigueos. Mi piel seguía resonando con el eco de lo sucedido. La figura de Apolo parecía danzarse en el cosmos. Él danza entre nosotros con su propio latido. Probé desprenderlo. Sin embargo, no lo permitía. No existía escapatoria. Recurrí a mi hogar. Mis pasos suaves como si estuviese en un sueño profundo. Mi esposo respiraba con serenidad. Su pecho inclinado hacia mí. Completamente desconectado del torbellino interno. El silencio que nos envolvía era tangible. Siempre había creído firmemente en la magia del amor. Que intercambiábamos. Sin embargo, la ausencia de emociones que había se presentaba como un horizonte lejano. Se transformaba en un desafío inalcanzable. Mi esposo era un hombre ejemplar. No merecía esta situación. Sin embargo, justo entonces. No me preocupaba en absoluto el día siguiente. Vigilé con atención la ocasión. Mi marido había orquestado una reunión con un camarada. Relegándome a la soledad.
Otra vez. Acompañado únicamente por los murmullos del hogar y los ronquidos de los campos alrededor. Me hallaba envuelto en un laberinto de dudas sobre mi motivación. Es posible que la mirada de Apolo me absorbiera cada vez que me encontraba a su lado. Tal vez era la inevitable atracción de un anhelo que había tratado de frenar durante tanto tiempo. No perdí ni un segundo. Al enterarme de que mi esposo había partido, con celeridad me dirigí al granero. Como si una porción vital de mi ser comprendiera que me atraía. Podría parar mi marcha. Andy no lograba frenar. Hoy no hallé a Apolo aguardándome como siempre. Su melena era delicada y sus músculos se deslizaban en su envoltura. Al inclinar su cabeza hacia mí, sus miradas se cruzaron con las mías. Podría afirmar que encarnaban el mismo anhelo que bullía en mi alma. No mencioné nada en absoluto. Las palabras habían perdido su relevancia. Me aproximé a él. El aliento se desvanecía en el aire. El corazón palpitaba con vigor. Al tocarlo y tocar mi melena, mis manos se estremecían. Una tormenta eléctrica atravesaba mi ser. Estuve incapaz de traducirlo en palabras. Sin embargo, cada fibra de mi ser estaba en constante danza. Cada rincón de mi ser vibrando en armonía con él. La voz suave que emitió me incitaba a acercarme más. Y no lo pensé más. Me deslizaban las manos por su melena. La calidez de su cuerpo se esparcía por mis dedos. Mi piel se esculpía con la sensación y el universo ajeno al granero parecía desvanecerse en mi abrazo total. La incertidumbre me envolvía. Sin embargo, no tenía intención de enfrentarme a ello. No deseaba frenar. En el granero no podía frenar. El silencio reinaba en el aire, fragmentado únicamente por la delicada melodía del aliento de Apolo. El toque de su melena desplomó mis dedos y la tensión que se intensificaba entre nosotros se intensificó, transformándose en una textura palpable y espesa. Me aproximé aún más, impulsando mi cuerpo hacia su espalda. El calor que emanaba de su piel. Su calor se alojaba en mi interior. Y no había forma de apartarme. No tenía intención de llevarlo a cabo. Apolo se desplaza, levantando el rostro para saborear mi cuello. Su abrazo acogedor roza mi piel. La sensación desató un torrente de calor en mi interior. Y el jade. Inquietud por lo que me provocaba. Deseaba un poco más. Al meditar, levanté la mano y toqué su rostro. Sus labios en mi mano. Y en ese instante sucedió todo. Apolo se recostó en sus entrañas. Las pupilas se agrandaron y juraría que su pulso resonaba con el mío. Por un instante, todo parecía tambalearse en el aire. El universo más allá del granero se desvaneció. Después de eso, no tengo idea de qué sucedió. Se me escapa la esencia de la línea. Sin embargo, de un momento a otro, ya no se encontraba simplemente en ese lugar. Mi ser se aproximaba a ti. Mis dedos se deslizaban con ritmos incomprensibles. La impresión de tus músculos al toque me dejó sin fuerzas y no lograba frenar. Me equivoqué en ello. Cada fibra de mi ser imploraba por más. Por algo que no podía describir con palabras. No había regreso. Y después. Así de repente como había empezado. Me percaté de que había provocado que mi pecho se elevara y descendiera. Mi aliento atrapado en el silencio del campo. El calor de tu cuerpo se esparcía por cada rincón del universo circundante. Y me sentí vulnerable y desnuda. Me separaron, mi corazón palpitaba con vigor. En mi vientre. Mi cuerpo se estremecía con las réplicas de lo ocurrido recientemente. Sin embargo, tenía una certeza inquebrantable. No había regreso en el camino que había recorrido. No era simplemente una línea en mi alma. En mi imaginación, era una línea que había sido borrada y no encontraba la forma de reencontrarla. No podía evitar reflexionar sobre lo que había ocurrido. La manera en que mi organismo había reaccionado ante Apolo. La manera en que su presencia se había infiltrado en mis percepciones. Intenté distanciarme y persuadirme de que había sido un instante efímero de locura. Sin embargo, no lo era. El lazo entre nosotros apenas se había ensanchado.
Y cada vez más se empeñaba en ignorarlo. Más me devoraba. Mi esposo había regresado una vez más, dejando que mis pensamientos y Apolo me abandonen. Él no podía descifrar el misterio. Incluso mientras se encontraba en... Ya no me encontraba allí. En verdad. En ese lugar, mi mente se sumergió en los pensamientos de ese granero. El resplandor celestial de Apolo. Su calidez. La manera en que me llenaba de sentimientos inimaginables. Era como si un rincón de mi ser hubiera anticipado algo que ni siquiera sospechaba. No logró mantener el silencio. La percepción era un desasosiego. Y en cada instante que se alejaba de él, me hallaba ansioso por su compañía. La danza de su aliento en mi piel. El calor de su cuerpo golpeando mi piel. Era la totalidad de sus sueños. Empecé a frecuentar el granero cada día. Incluso en el presencia de mi esposo. Buscaba justificaciones. Decía que necesitaba un respiro de frescura. Un paseo o un instante de serenidad para mí. Es imposible que descubriera la verdad. La verdad de lo que me rodeaba. Y la verdad era que un Apolo era más indispensable que cualquier otra cosa. En ese instante una conexión palpable entre nosotros se forjaba. Una verdad incuestionable. Cuando cruzaba la puerta del granero. Era como sumergirme en un cosmos exclusivo para Apolo y yo. Un cosmos donde el ruido del mundo y las demandas de mi existencia se desvanecían como sombras. No obstante. En este momento. Al arribar a la granja. El sentimiento era de que algo había mutado. Apolo no se encontraba en el refugio donde siempre me aguardaba con su dulce mirada. Mi voz resonaba con delicadeza. Sin embargo, llena de urgencia. Cuando lo llamaban, siempre respondía. Sin embargo, esa noche solo reinó el silencio. Se desató una marea de terror en mi pecho. Le había ocurrido mientras galopaba por el granero. Levantando las puertas de cada refugio con la esperanza de hallarlo por fin. Estuve atento. Su susurro suave resonó por el granero y lo escudriñé hasta hallarlo de pie en el rincón más remoto del establo. Solo estaba presente. Con el rostro inclinado. Como si se perdiera en el océano de sus pensamientos. Al encontrarme. Sus ojos resplandecieron y se dirigió hacia mí. Sus auriculares resonando en el suelo rugoso. Por un momento. Permanezqué inmóvil. Explorando su cercanía. Y en ese instante apareció. Mi masaje en él. Sin embargo, algo en mi interior se agitaba de nuevo. Un anhelo. En silencio. Una urgencia ineludible me abrazaba. Respiré profundamente mientras acariciaba delicadamente su cuello. El músculo entre mis dedos baila al ritmo de cada danza. La proximidad entre nuestras manos era tangible. El aire rebosante de una comprensión oculta. Me parecía que el abismo entre nosotros se estrechaba. Como si Apolo y yo fusionáramos en una entidad que trascendía lo tangible. No hallaba manera de desentrañarlo. Sin embargo, justo entonces. Era como si nos uniéramos en un universo inexplorado. El lazo emocional entre nosotros se había enredado tan profundamente que resultaba imposible discernir el punto de partida de mí y el inicio de Apolo. Se veía como un eco de cada pensamiento. Cada emoción que invadía mi ser. Y, en consecuencia, cada uno de sus movimientos era como un eco en mi alma. Con cada aliento que emite. Era una especie de diálogo sin palabras. Una comprensión oculta florecía entre nuestros corazones. Con cada segundo que pasaba, la intensidad se intensificaba. Me acerqué a su lado. Mi dedo deslizaba por su espalda mientras mi ser se entrelazaba con su cuerpo. La calidez de su piel parecía disipar cualquier incertidumbre o inquietud que aún persistía. Eso era suficiente. Solo nos encontramos a nosotros mismos. El vínculo sereno que nos unía. Hace tiempo que había dejado de cuestionarme el motivo de esta situación. Ya era inútil intentar descifrarlo. Apolo se desplaza. Optimizando su postura para que su pecho se abrazara con delicadeza a mi pecho. Y una insólita marea de entusiasmo inundó mi ser. Su aliento era acogedor. Contrariamente a mi piel.
Silencié mis ojos. La sensación se esparcía por mi esencia. Mis dedos desentrañaron su melena. La delicadeza de sus músculos bajo la piel lanza un torrente de calor hacia mí. Podía percibir cómo mi corazón palpitaba con fuerza. Sin embargo, no se limitaba a la proximidad física. Aunque eso era un hecho indiscutible. La intensidad emocional era la percepción de haber descubierto algo que trascendía lo cotidiano. Para mí, Apolo ya no era un simple ser animal. Se había transformado en mi equivalente. Me entendía de maneras inimaginables. Y en compensación, yo lo captaba de maneras inimaginables para otros. Su mirada se topó con la mía otra vez y experimenté una danza eléctrica entre nosotros. La conexión entre nosotros se enreda con una intensidad casi asfixiante. Se podía percibir su calidez. Su vitalidad. Su vitalidad. Y sentí la sensación de haberme entrelazado con él por un instante. Ya no me limitaba a mí mismo. Nosotros éramos. Me moví de manera impulsiva. Mis dedos persiguiendo su cabello. Aproximando cada vez más. Su cuerpo abrazó mi pecho con una delicadeza que aceleró mi pulso. Cada porción del aire se inflamaba con una fuerza que reflejaba mi anhelo. Ya no era simplemente una sombra a mi lado. Era mi esencia. Y yo de su persona. La fascinación. La inquietud acumulada en un ocaso de semanas. Había llegado a su apogeo. Sin embargo, tan pronto como esa fuerza brotó, algo en mi ser se frenó. Mi cuerpo se desvaneciendo. Mi aliento se desvaneció al percatarme de lo que estaba ocurriendo. Y el remordimiento me golpeó de inmediato. Una marea de desdén me golpeó como un cubo congelado. ¿En qué estaba inmerso? ¿En qué había mutado? Se distancié de Apolo. Mi corazón palpitando con fuerza en mi pecho. No lograba contemplarlo ni un instante. El temor. Deslice. La sensación de haber atravesado un abismo inquebrantable invadió mi ser. Me tropecé en el camino. Mi mano se desvanecía al secar mi rostro. Explorando el océano de mi mente. Sin palabras. No podía desentrañar el misterio de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Sin embargo, Apolo parecía comprender. En cambio, no se alejó de mí. Permaneció en ese lugar. Observándome. Con esa mirada inquisitiva y profunda. Como si pudiesen percibir el rugir de la furia en mi interior. Me hallaba encadenada. No encontraba la manera de frenar ni desprenderme de esta insólita y enigmática conexión que había tejido entre nosotros. Retornar a los tiempos pasados parecía un sueño inalcanzable. ¿Por qué razón? Sin importar cuánto intentara persuadirme. En lo más profundo de mi ser, comprendía que ya no era el ser que fui. Era una persona completamente distinta. Un individuo que había traspasado una frontera insalvable. La sombra más aterradora residía en la incertidumbre de si alguna vez desearía retornar. Estaba cayendo en una danza serpenteante. Envuelta en un océano sin brújula. El magnetismo entre Apolo y yo era indiscutible. Sin embargo, traía consigo una penumbra que no podía pasar por alto. De la que no lograba huir. Era como si hubiera decidido avanzar hacia un abismo sin escapatoria. No había forma de anular lo que había autorizado. Y lo peor era que cada rincón de mi ser se desvanecía. Cada rincón de mi ser. Mi cerebro. Mi espíritu. Me arrastraba con desesperación hacia atrás. Aún más profundo en ese laberinto. Más cercano a la danza celeste de Apolo. Tiene la culpa. En ocasiones. Era una carga colosal. No obstante, había momentos en los que Apolo se aproximaba a mi lado. Al sentir su aliento rozar mi cuello o abrazarme con firmeza. En contra de mí. Su piel acogedora y delicada. Cuando el remordimiento se desvanecía. Resultaba trivial en comparación con el magnetismo que ahora nos unía. Cuando se aproximaba. No tenía memoria de la existencia anterior. Los compromisos que había prometido. Los sufragios que había obtenido. A su lado. Todo parecía tener una lógica que el universo circundante jamás podría descifrar. Silencio y silencio reinaban.
Solo nuestro grupo. Sin embargo, la tensión se incrementaba. La palpaba con fuerza en mis fibras óseas. No solo aumentaba la proximidad entre Apolo y yo, sino que también emergía la certeza de que no podía permanecer en este universo secreto eternamente. Días en los que me encontraba encadenada entre la urgencia de mantener la ilusión de que todo estaba en orden y la tentación de dejar atrás completamente esa inexistente verdad. La fachada junto a mi esposo se desmoronaba con cada jornada. Había logrado conservar su apariencia durante un lapso, engañándome tanto a mí misma como a él al regresar de sus peripecias. Me creía que todo estaba en orden. Sin embargo, era consciente de que él había comenzado a percibir algo en mis ojos. Un giro que ya no se podía disfrazar. Cada vez que me acercaba a Apolo, mi cuerpo parecía rebosar de vitalidad. Como si me hubiera apartado, sumida en pensamientos ajenos a su presencia. Una noche mi esposo se aproximó con un rostro serio. Durante largos días había permanecido inmóvil. Desde el escondite de su mirada. Con una mirada desorientada. Las interrogantes se deslizaban entre nosotros como un manto de niebla. Tan inquietante que lo abrazaba todo. Se apoyó firmemente en la estructura de la puerta. Sus ojos persiguiendo mis ojos. ¿Qué está ocurriendo? Me inquirió con una voz tenue pero llena de inquietud. Y lo conseguí con esfuerzo. Mi estómago se deslizaba en torbellinos. Sin idea de cómo reaccionar. Una porción de mí deseaba revelarlo todo. La verdad que había mantenido en secreto. El universo enigmático que había forjado con Apolo. El modo en que lo había engañado. Sin embargo, una porción de mí no soportaba la idea de desmoronar la fantasía. No entiendo a qué te refieres. Respondí. Mi voz resonando mucho más distantemente de lo que anticipaba. Me recriminaba a mí misma por la veloz danza de mi corazón. Por la danza de mis dedos. Solo un fragmento. Durante un extenso instante él me examinó minuciosamente antes de deslizarse del marco de la puerta. Mientras se aproximaba, su mirada se posaba en mí. Su aliento. En este momento su voz se ha vuelto más baja y llena de inquietud. He estado brindando tiempo porque creí que lo necesitabas. Sin embargo, esto no pertenece a ti. Has tenido una metamorfosis. No contaba con respuesta. Me veía como un ser insólito en mi interior. Desconectaba de la existencia que una vez experimenté. De la dama que una vez fue. La esencia de mi papel como esposa había desaparecido como un espejismo. Encontrada en un universo que ya no se ajustaba. Estuve contento. Finalmente lo expresé con claridad. Con la fuerza de las palabras. A pesar de que me parecieran verdades. Me encontraba un tanto nerviosa. Él no hallaba la certeza. Me observó un instante más y como si hubiera decidido algo, se giró y abandonó la habitación sin pronunciar palabra alguna. El silencio se convirtió en un océano silencioso. Lo oí en el suelo. Explorando los rincones de la cocina. Y me di cuenta de que estaba tratando de ensamblar las piezas de un enigma que no podía descifrar. Deseaba embarcarme. Esconderse. Correr hacia el campo de cultivo. Convivir con Apolo. En un rincón donde el calor de su cuerpo y el silencio que compartíamos eran los únicos protagonistas. Sin embargo, no lograba. Los días se calentaron y me aventuré hacia Apolo. En ese instante lo devoraba todo. Sin su compañía, la vida se vuelve cada vez más complicada. Aconteció. Cuando mi esposo partió para una reunión, yo me encaminé de nuevo hacia el granero. Estuvo al tanto de sus actos. Ignoraba las consecuencias. Sin embargo, ya no había margen de retorno. Apolo me recibió con la amabilidad de siempre. Y allí me encontraba. Explorando sus ojos oscuros y profundos. Capacidad de desviar la mirada. El vínculo que nos unía parecía resplandecer en el aire. Podía percibir su vitalidad. Tu compañía. Su serenidad me abraza. Me dirigí hacia él. Mi mano se calentaba al aproximarme para acariciar su melena. No obstante, en este momento. Eso era diferente. Una fuerza tangible en el cosmos.
Una conexión entre nosotros que nunca antes se había establecido. Al acariciar su melena con mis dedos, se desvanecía la tensión en mi organismo. Mientras un torrente de deseo se adueñaba de mi mente se desvanecía en un océano de pensamientos. Era un caos desmedido. Conmovedoras emociones. En un instante, recibí un susurro de pasos. Mi corazón se frenó y un torrente de miedo me abrazó. Me despedí con rapidez. Mi aliento se desvanecía al contemplar mi entorno en el granero. No obstante, la inquietud no residía en el eco de mi esposo. Sin más que eso. Algo que me llevó a permanecer inmóvil. Apolo mantenía sus ojos despiertos mientras su cuerpo se tensaba. Sin embargo, nuestra conexión serena seguía intacta. Era como si la maquinaria del tiempo hubiera parado. El universo aguardando. Vigilando el aliento. En ese instante me topé con la melodía del crujido de la puerta del granero al abrirse. Mi esposo había despertado con una voz inconfundible. Mi cuerpo entero se había encadenado a mí. Sin embargo, en lo emocional ya no había regreso. Me quedé inmóvil. Sin determinar el siguiente peldaño, mi corazón palpitaba con fervor. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras escuchaba su avance hacia el granero. Cada avance resonando en mi mente como un reloj de relojería. No había lugar para la fantasía. Ya no había espacio para esconderme tras las mentiras. Podía percibir el peso de la verdad abrazándome. Las secuelas de mis actos al fin me tocan. Me giré hacia él para enfrentarme. Mi alma se llena de asco. El ser que una vez quise con todo mi ser estaba presente. Y lo había engañado de la forma más cruda posible. Será un sueño eterno. Sumergí las palabras en un susurro suave, apenas brotando de mi boca. No obstante, sucedió. No se recibió ninguna contestación de su parte. No era imprescindible hacerlo. La angustia en sus ojos revelaba todo. No había manera sencilla de reparar lo roto ni de borrar lo ocurrido entre Apolo y yo. La trama había llegado a su inevitable y fatal desenlace. Y no había forma de sanar la herida que había provocado. Mi universo se había transformado. Se había desmoronado y fracturado de formas que no podía descifrar. En ese instante, mientras el silencio se extendía entre nosotros, me di cuenta de que lo que ocurriera después era irrelevante. Ya no había vuelta atrás. Un día descubrí que todo había mutado.